En el capítulo anterior de la historia de Chile que presenta para ustedes Videomaster Collection, editores multimedios, recordábamos los dramáticos años de la anarquía política. Es un periodo de lucha donde se trata de dar una personalidad política, una forma de gobierno al país. Una sumatoria de ensayos constitucionales que van incluso desde un ensayo como es la Constitución Moralista de Juan Egaña hasta incluir un ensayo federal como el de Infante, todo lo que va a terminar y desembocar en la guerra civil y en los terribles campos de batalla del Ircay. El programa de hoy está dedicado al inicio de la República Conservadora, a la figura de Diego Portales, a la Constitución de 1833 y a la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. La Constitución de 1833 refleja la realidad política y social del Chile de entonces. Es una constitución autoritaria que marca la preeminencia de la aristocracia. Su importancia radica en los siguientes puntos. En primer lugar, su larga vigencia, desde 1833 hasta 1925, cuando se dicta la nueva Constitución, permite una estabilidad que da a la institucionalidad chilena un desarrollo político que no tienen otros países de América del Sur. En segundo lugar, siendo una constitución autoritaria, las acusaciones que pueden hacer los legisladores a los ministros y la aprobación de la ley del presupuesto ponen ciertas trabas al poder presidencial. Y por último, a partir de 1860 la Constitución permite nuevas reformas que la van liberalizando y poniendo a tono con los tiempos. Vamos ahora a conocer en profundidad esta Constitución y al principal exponente de todo este periodo, que es Diego Portales. El entonces presidente de la República, José Tomás Ovalle Besanilla, hombre tranquilo, de conducta intachable y que había llegado al poder siendo un aristócrata sin ninguna vocación política, buscó en la persona del antiguo jefe de los estanqueros, Diego Portales, el brazo fuerte que necesitaba en esos momentos. La ironía periodística de Joaquín Mora, liberal acérrimo, recuerda a estos dos hombres en una estrofa inmortal. El uno subió al poder con la intriga y la maldad, y al otro sin saber cómo lo sentaron donde está. El uno cubiletea, el otro firma nomás. El uno se llama Diego, el otro José Tomás. Ovalle, de solo 43 años, está gravemente enfermo cuando debe enfrentar la crisis que termina en la batalla del Ircay. Portales ha asumido ya como ministro tanto en las ramas de interior como de guerra. Un año más tarde, el presidente Ovalle fallece de una presumible tuberculosis. Su muerte es profundamente sentida por el país, y entre los muchos homenajes que se le rindieron, uno de ellos consistió en ponerle su nombre a un pueblito fundado en Tunquí, y que desde entonces se llama Ovalle. ¿Quiénes eran los vencedores de la guerra civil? Por un lado, los liberales exaltados, los que habían apoyado al presidente Francisco Antonio Pinto y a Freire en todo el proceso de la guerra civil y habían sido absolutamente derrotados en el Ircay, van a desaparecer del plano político rápidamente, e incluso su presencia va a ir lentamente desapareciendo del debate nacional. Si los grupos conservadores imaginaron por un instante que el triunfo del Ircay iba a representar el retorno al viejo pasado colonial,
se equivocaron completamente porque van a ser enfrentados por el nuevo gobierno. Los otros conservadores, los más moderados, los que en algún momento pensaron en el retorno de O'Higgins, la verdad es que pesaron también lo que había sido la dictadura de Bernardo O'Higgins y el nuevo gobierno y se decidieron por este. A pesar de haber participado activamente en juntas, en congresos, decidieron entregar su apoyo finalmente al nuevo gobierno impersonal de Diego Portales. Por su lado, la figura de Bernardo O'Higgins sigue pesando en la política interna del país. Sus seguidores, los integrantes del bando o'higginista, mantienen poderosos caudillos en ese momento. La propia aristocracia militar de Concepción, dominada por Joaquín Prieto y sus sobrinos Manuel Bulnes y José María de la Cruz, son miembros del o'higginismo y aspiraban a que el héroe de Rancagua y Chacabuco regrese al mando del país. No olvidemos que un alzamiento en Chiloé que pretendía traer de vuelta a O'Higgins es cruelmente reprimido. La primera jugada de Portales para controlar al grupo es reemplazar al o'higginista ministro de Hacienda Meneses por Manuel Rengifo y postular al héroe del IRCAI, Joaquín Prieto, al cargo de presidente de la República. Había logrado neutralizar al poderoso bando o'higginista. Otro punto de difícil solución lo constituía el sometimiento del ejército a los nuevos rumbos que Portales quería imprimir a la patria. La sumatoria de intentos golpistas, la nostalgia por las batallas de la independencia, convertían a la masa militar en un constante peligro que había desembocado violentamente en los campos del IRCAI. Lo primero es dar de baja a todos los oficiales que habían participado en la guerra civil bajo el mando de Freire. Crea las guardias cívicas, milicias integradas por ciudadanos, para contrarrestar el peso de las tropas y refunda la academia militar, para dar una preparación moral y técnica a las nuevas oficialidades. La Guardia Cívica, de la cual Portales fue comandante, alcanza a tener 25.000 hombres en sus filas. Y por último, el grupo de los estanqueros, del que provenía el propio Diego Portales, se disuelve rápidamente. La Guardia Cívica, de la cual Portales fue comandante, alcanza a tener 25.000 hombres en sus filas. Y por último, el grupo de los estanqueros, del que provenía el propio Diego Portales, se disuelve rápidamente al integrarse muchos de sus miembros a tareas de gobierno. Como podemos ver, después de un año de terminada la guerra civil, un año después de la batalla del IRCAI, los grupos triunfantes, heterogéneos, como movimientos, como partidos, van a terminar desapareciendo ante la nueva política que va a establecer Diego Portales para nuestro país. En esos momentos, Chopin debutaba en Viena, Stendhal escribía su inmortal Rojo y Negro, y en las cafeterías de Santiago se jugaba al billar, una manera de empezar a revivir, a darle nueva vida a la sociedad después de tanta crisis. Se jugaba billar con los tacos de madera y se usaba una lima para limar en las puntas, y en vez de tiza se usaba el enlucido de las murallas. Cafeterías y chinganas, las populares quintas de recreo de la época, se van a disputar la clientela y Diego Portales va a ser un permanente animador de estas últimas, donde destaca por su picardía y fuerte sentido del humor. En medio de los ajetreos políticos no se pierde gusto por los bailes de moda, el minuet, la contradanza, el vals, el fandango y otros. Pero este mundo donde todos parecían encerrarse para olvidar los malos momentos, solo ocultaba por horas el inicio de un nuevo tiempo histórico, la era de Portales. Diego Portales es el forjador indiscutible de la República Chilena. No es un americanista como O'Higgins, sino dueño de un patriotismo absolutamente chileno, exclusivo y excluyente del resto de los países latinos. Ve a Chile como Inglaterra y a los chilenos como los ingleses de América, pero así también cree en el realismo político.
profundo admirador del sistema republicano, sabe que la nación aún no está preparada para la democracia, pero así también rechaza la tendencia monarquista que de vez en cuando aparecía entre los próceres. Para terminar de una vez por todas con cualquier tipo de caudillismo, define al gobierno como una entidad abstracta, con un símbolo llamado Presidente de la República, absolutamente separado de la persona que ejerce el cargo. Cree en un gobierno obedecido, fuerte, respetado y respetable. Lo define como impersonal, superior a los partidos y a los prestigios personales. Él mismo jamás va a cobrar un peso por su trabajo como ministro. Recordemos que la elección presidencial realizada en el país un año después del triunfo conservador en Lircay da como vencedor al general Joaquín Prieto, mientras Diego Portales triunfa en esa elección como vicepresidente. Pero Portales no va a aceptar el cargo y solo va a actuar como ministro. Con Prieto se inicia el régimen presidencialista que va a dar una fuerte estabilidad política a la nación. En 1832, Portales renuncia al cargo de ministro de Guerra y se radica en Valparaíso. Allí asume como intendente y comienza a aplicar sus ideas. Organiza la Guardia Cívica, persigue a los criminales y da un importante impulso a la marina y al comercio. Para consolidar el nuevo gobierno, el presidente Prieto se va a rodear de figuras claves para echar a andar el nuevo espíritu que quiere imponerle a la nación. Diego Portales va a ser de todas maneras el ministro más importante de su gobierno, pero también va a tener figuras, por ejemplo, como don Manuel Rengifo en el Ministerio de Hacienda y a don Joaquín Tocornal, tanto en Interior como en Hacienda. Basta recordar que este nuevo grupo que empieza a dar un impulso, estos ministros con visión de futuro, muy pronto van a dar vida, en primer lugar, a la Escuela de Medicina en 1833 y luego a las escuelas de farmacia y de obstetricia en 1834. Comienzan a llegar a Chile importantes figuras como el médico irlandés don Guillermo Blest y el francés Lorenzo Sassier, quienes van a ocupar las primeras cátedras de la Escuela de Medicina. No dejemos de lado tampoco una interesante figura, el toledano Manuel Julián Grajales, apodado el Loco en aquella época y que muy pronto fue expulsado del país. Mientras el general Manuel Bulnes se regresa victorioso de sus campañas en contra de los bandidos Pincheira, la situación política no mejora tan fácilmente. La Constitución Liberal de 1828 seguía siendo el instrumento legal, pero no asumido por los políticos de esos años. Para remediarlo, el gobierno nombra una comisión integrada por 16 diputados en ejercicio y 20 ciudadanos de reconocida probidad, los que eligen a las personas que, obviamente, había recomendado el propio presidente. Para redactar la nueva constitución política del país, se crea una comisión de 7 miembros, entre los que figura el conservador Mariano Egaña y el liberal José Manuel Gandarillas. La nueva Carta Fundamental, llamada Constitución de 1833, establece derecho a voto para los mayores de 25 años si eran solteros o 21 años si eran casados. Para tener derecho a voto había que ser dueño de una propiedad. La religión era la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra. Se establece un sistema bicameral y el presidente de la República durará 5 años en el cargo, pudiendo ser reelegido una sola vez. Ahora, si el régimen aparece predominantemente presidencialista, fue más bien por la fuerte intervención electoral de los gobiernos que por alguna definición política intencionada. La nueva Constitución es promulgada el 25 de mayo de 1833 y sin siquiera imaginarlo sus autores, mantuvo su vigencia con algunas modificaciones hasta 1925. Generó un equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que fue presidencialista en cuanto a darle al presidente de la República amplias facultades para nombrar y remover a los ministros de sus cargos, pero fue parlamentaria en cuanto otorgó al Congreso el poder de acusarlos y censurarlos durante su mandato. Y lo que es más fuerte aún, le dio la facultad de negar su aprobación anual a la ley de presupuesto y por 18 meses a la ley de contribuciones. Otro de los hombres claves en el desarrollo económico del país es el ministro don Manuel Rengifo.
Otro de los hombres claves en el desarrollo económico del país es el ministro don Manuel Rengifo. Integrante del Partido de los Estanqueros, va a aplicar una política de economía en el gasto público y una activa vigilancia en el cobro de los impuestos. Con una política de gran austeridad, logra regularizar la deuda interna a la vez que obtiene una importante prórroga para el pago de la deuda externa contraída con Inglaterra en tiempos de la independencia. Modifica las leyes aduaneras, reemplazando el antiguo impuesto de la alcabala que afectaba a propietarios agrícolas y fabriles por un catastro, una especie de impuesto a la renta calculado sobre el valor de los predios rurales y sus beneficios, y entregando a inspectores fiscales su cobranza. Y si estas medidas buscaban un mejor ajuste económico, un golpe de buena suerte vino a cambiar el rostro financiero del país. El descubrimiento del mineral de plata de Chañarcillo en 1832. Un leñador llamado Juan Godoy, hijo de la india Flora Normilla, perseguía a unos guanacos por los cerros de la sierra de Chañarcillo cuando, cansado, posó sus espaldas en un filón de plata. Había descubierto casualmente una mina millonaria. Don Miguel Gallo se va a asociar con Juan Godoy y con su hermano José y finalmente les va a comprar la mina de Chañarcillo por 8.745 pesos, a cambio de un sitio en la plaza de Copiapó y de dinero para que ellos se establezcan en el comercio. El trabajo de Manuel Gallo significó muy pronto que Chañarcillo se fue convirtiendo en un gigantesco pozo de riqueza. Un dato, en los primeros años de explotación va a entregar sobre 30 millones de pesos, oro de 48 quilates. Poco tiempo después, Juan Godoy, el descubridor de Chañarcillo, moría sin un peso. Pero, sin embargo, se levanta una hermosa estatua de él en una plaza de Copiapó que lleva su nombre. Toda esta bonanza económica, sin embargo, no encuentra un verdadero equilibrio político. Los grupos de viejos pipiolos, los militares que han sido destituidos, algunos liberales como Gandarillas y de los grupos carrerinos entre los que destaca don Diego José Benavente, van a formar un nuevo partido político, los filopolitas o amigos del pueblo. Frente a esto, el presidente Prieto llama urgentemente a Diego Portales al gobierno. Portales asume las carteras de Interior, Relaciones Exteriores y de Guerra y Marina. Manuel Rengifo renuncia al Ministerio de Hacienda, asumiendo en su reemplazo Joaquín Tocornal. En 1835, un naturalista inglés que viaja a bordo del navío británico Beagle asiste asombrado al terremoto que destruye Chillán y otras ciudades. Su nombre, Charles Darwin. En un primer viaje ordenado por el almirantazgo británico, el comandante Robert Fitzroy había partido antes a realizar un levantamiento exacto de las costas de la península de Sudamérica, desde la entrada del Río de la Plata hasta Chiloé y Tierra del Fuego, según se lee en el documento de la época. En su segundo viaje, que lo lleva desde las costas sudamericanas hasta las Islas Galápagos y Oceanía, Fitzroy se hace acompañar del joven Charles Darwin, quien formula a partir de esta visita su inmortal teoría de la evolución por selección natural de las especies. Tras 5 años de viaje regresan a Inglaterra. Mientras tanto, en 1836, el presidente Joaquín Prieto es reelecto sin competidores. Y en el norte, el mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz ha logrado unificar los estados peruano y boliviano en una confederación política. Santa Cruz había sido incluso anteriormente presidente provisional del Perú y ostentaba uno de los grados más importantes en el ejército peruano. Al asumir el mando de Bolivia en 1829, busca la anexión del Perú. Este país estaba profundamente dividido en 2 estados. Tras derrotar al presidente peruano Salaverry en 1836, Santa Cruz, aconsejado por sus asesores de solo anexionarse el sur peruano, presiona hasta lograr una confederación
integrada por Bolivia, Norperú y Surperú. Esta confederación Perú-Boliviana afecta profundamente al ministro Diego Portales. Él presiente una amenaza para la paz americana y chilena. A esto debía sumarse la deuda mantenida por Perú con Chile por los costos de la expedición libertadora en tiempos de O'Higgins y préstamos posteriores, los que sumaban ya sobre los 10 millones de pesos de aquella época y 1.700.000, correspondientes al empréstito de Londres cedido al Perú. Aún más, en su intento de desestabilizar al gobierno chileno, el mariscal Santa Cruz intenta convencer a un glorioso exiliado chileno que está viviendo en Perú, el general O'Higgins, para que él regrese a Chile a tomarse el poder. Al fracasar en esta intentona, logra así convencer a otro exiliado, al general Ramón Freire, para organizar una expedición militar contra el general Joaquín Prieto, el presidente de la República Chilena. Para tal efecto, le entrega 2 viejos barcos para que inicie este viaje militar hacia las costas chilenas. Pero antes de arribar, el gobierno, prevenido de esta acción, logra desbaratar la intentona. Ramón Freire es condenado por un consejo de guerra y deportado a la isla de Juan Fernández, desde donde posteriormente debe partir hacia Tahití. Allí, con el pasar del tiempo, Ramón Freire se va a convertir en asesor militar y diplomático de la reina Pomaré. Estos antecedentes pesarán profundamente las relaciones entre Chile y la Confederación. Portales, presumiendo que la invasión de Freire estaba apoyada por Perú, ordenó una audaz acción al español Victorino Garrido. Al mando de 2 viejas naves ancló en el Callao, principal puerto peruano, y abordó las 3 naves de guerra que allí había. El mariscal Santa Cruz, para evitar la guerra, aceptó firmar un tratado que dejaba en manos de los chilenos los barcos mientras se acordaba una solución diplomática. Portales desaprueba este acuerdo y manda una nueva expedición al mando de don Mariano Egaña como plenipotenciario y a Manuel Blanco Encalada a cargo de la escuadra. Las nuevas demandas chilenas incluían, además del pago de las deudas, la indemnización de los daños causados por la expedición de Freire, la limitación del número de barcos de guerra peruanos y otros puntos. Estas fueron rechazadas por Santa Cruz. Ante esto, el Congreso chileno autorizó al presidente Prieto a declarar la guerra a la Confederación. En Chile, la idea de una guerra era impopular. Los espías de Santa Cruz encontraron un firme apoyo en los pipiolos más exaltados y los militares dados de baja. Ellos veían en la guerra una nueva excusa de Portales para aumentar su poder. Decretado el estado de movilización, se promulga la ley de los consejos de guerra permanentes. En momentos en que el ministro Portales realiza una revista de tropas en Quillota, es detenido por un grupo de oficiales y soldados del regimiento Maipo, al mando del coronel José Antonio Vidaurre. Las unidades rebeldes se dirigieron hacia Valparaíso, llevando en un coche al ministro detenido y a otros personajes. Pero en el puerto, en lugar de apoyo, se encontraron con la férrea oposición de Manuel Blanco Encalada y del resto del ejército y escuadra. El combate entre rebeldes y fuerzas leales al gobierno se decidió en las alturas del Cerro Barón, junto al camino a Quillota. Al iniciarse los primeros disparos, el teniente Florín ordena fusilar al ministro Portales. La muerte de Diego Portales, en los momentos en que el país vivía en estado de guerra, despertó la rabia de amigos y enemigos del ministro. El gobierno chileno, mal informado por los generales peruanos exiliados en Chile, armó una pequeña expedición de 2.800 hombres al mando de Blanco Encalada. Luego de ser advertido que tan pronto pisara territorio peruano, los habitantes se alzarían en contra de la ocupación boliviana. Lejos de ocurrir tal cosa, el ejército al mando de Blanco se internó en la sierra hasta alcanzar Arequipa, quedando a merced del mariscal Santa Cruz. Tras firmar el Tratado de Pau Carpata, en el cual Manuel Blanco Encalada reconoce que hay un estado de paz entre Chile y la Confederación,
donde se compromete a devolver los barcos que Chile había capturado y donde señala que el ejército chileno se retira del Perú y que además se van a establecer relaciones fructíferas, relaciones comerciales entre ambas partes, y al mismo tiempo que el Perú reconocía la deuda histórica que tenía con Chile desde tiempos de la independencia, Manuel Blanco Encalada regresó a Valparaíso. Nunca imaginó el hidalgo almirante que tan pronto regresaba a Chile iba a ser procesado por un consejo de guerra. Finalmente Blanco Encalada fue absuelto. El gobierno de Chile rechazó terminantemente el tratado de paz de Paucarpata que había firmado Blanco Encalada y de inmediato organizó una nueva expedición militar, esta vez mucho más poderosa, al mando del general don Manuel Bulnes. Iniciada la campaña en el mes de julio de 1838, el ejército chileno ocupó la ciudad de Lima, colocando al mando de la nación al general peruano Agustín Gamarra, aliado de las fuerzas chilenas. La resistencia peruana fue derrotada en Portada de Guías, en los combates de Matucana y Buin, y en combate naval de Casma, donde la escuadra chilena dio cuenta de una escuadrilla de barcos corsarios franceses contratados por el propio Santa Cruz. Definida la guerra en las alturas de la sierra, termina finalmente tras la gran victoria chilena en la batalla de Yungay. Manuel Bulnes era nombrado gran mariscal de Ancash en el mismo campo de batalla. La batalla de Yungay del 20 de enero de 1839 sella en forma definitiva el triunfo de Chile sobre la Confederación Peruano-Boliviana. Y no solo eso, por una parte consolida a Chile como país independiente, pero por otra parte, y no menos importante, es que surge un sentimiento hasta entonces ausente entre los chilenos, el sentimiento nacional, surge con la batalla de Yungay. Hemos visto los siguientes temas. Diego Portales fue ministro durante el gobierno de Prieto. Nunca fue presidente de Chile. Sin embargo, son sus ideas las que guiaron la política chilena entre 1830 y 1860. La Constitución de 1833 refleja el pensamiento de Diego Portales, un gobierno fuerte, autoritario, impersonal. La larga vigencia de la Constitución de 1833 posibilitó la estabilidad y el desarrollo político del país. La guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana se extendió entre los años 1837 y 1839. Portales es asesinado en medio de un motín militar en 1837. La batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839, sella el triunfo chileno.